Hola, mi nombre es Valentina Ortiz y bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Este video es distinto porque lo estoy grabando como si fuera un directo, a pesar de que no lo es. Lo grabo de esta manera porque tengo la urgencia y la necesidad de exponer esto ya, cuanto antes. Y la realidad es que mucha gente me está diciendo, Valentina, déjalo ir, ya pasó, la gente ya se está olvidando, pero a terca y obstinada no me gana nadie. Así que no lo puedo soltar. Y vamos a hablar de la propuesta de renuncia a la paternidad de Lilia Lemois y como todo el mundo, pero literalmente todo el mundo ha prostituido y banalizado este debate hasta el hartazgo. Y resulta que yo vengo hablando de renuncia a la paternidad hace ya 3 años. De hecho, si lo buscan, tengo un video del año 2020, donde de hecho lo vi el día de hoy, estaba gorda así, me sorprendió incluso verlo. Ya estaba hablando de renuncia a la paternidad y cómo debería ser la otra parte coherente a la propuesta del aborto legal. Ahora bien, vamos a detenernos un momento en todas las barbaridades que se han estado diciendo respecto a esta temática. Para quienes no sean de Argentina, les hago un pequeño resumen. En Argentina, la candidata a diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemois, ha propuesto en un programa de radio su idea de llevar a cabo una ley, un proyecto de ley para tipificar y para reconocer el derecho de los hombres a la renuncia a la paternidad. Se le han tirado a la yugular. Yo no voy a entrar en los detalles de quién ha sido culpa. Si ha sido culpa de la idea en sí misma, si ha sido culpa de Lilia, si ha sido culpa del medio, si ha sido culpa de la gente, no me importa. No voy a hablar de eso porque no me importan las personas, no me importan los medios, me importa la idea que llevo más de 3 años defendiendo. En esta misma línea me parece que me corresponde como comunicadora precisamente de esos temas y como activista por los derechos de los hombres, abordar este tema con la rigurosidad que se merece. Cosa que no ha hecho Ofelia Fernández, que subió el siguiente video que vamos a ver a continuación y que a mí me dejó el culo dado vuelta. Sinceramente, no puedo entender que una persona pueda ser tan necia, tan ignorante y que lo pueda demostrar con tan poca de vergüenza en las redes sociales. Veamos qué tiene para decir Ofelia Fernández sobre esto. Acompáñenme a ver esta pesadilla. Que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres. Entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Ya directamente el fenómeno, no soy como las otras chicas, quieren derechos, las minas son tremendas, son pesadas, trasladado como a la capital es más bien los derechos de las mujeres, lo que estaría jodiendo. Ojito porque dice que defendemos el derecho de los hombres a abandonar a sus hijos. Eso lo dijo. Se entrecortó justo en ese momento, pero es exactamente lo que Ofelia Fernández acaba de describir. Es raro porque es una ley que reafirma algo que casi ya pasó en su totalidad. 7 de cada 10 chabones que están en juicio por cuota alimentaria no la pagan. Ojito, no. este es un detalle también interesante. 7 de cada 10 hombres que están en juicio por la cuota alimentaria no la pagan. Pareciera que está diciendo que 7 de cada 10 hombres que tienen que pagar una cuota alimentaria no la pagan. Sin embargo, está hablando de aquellos que están en juicio. Y estar en juicio implica un conflicto. Bastante me parece que 3 de cada 10 sí la paguen, la verdad, si están en juicio. No se encargo de la crianza de los pibes. Excelente y bienvenido a un proyecto para que pasen de ser 7 a ser 10. O sea, que sea totalmente normal que las madres tengan que ponerse al hombro solas la crianza. Buenísimo. La justicia teniendo que corroborar si el chabón sacó el forro porque la mina le pidió por favor. Es una demencia absoluta. Ojito a ese detalle también, porque también lo vamos a responder. Que la justicia tenga que dirimir algo, me parece que esto no es así. Demencia no tan absoluta, sí. Pensás que hay gente que pasó a defender la dictadura a defender la colonización española. O sea, cada semana es más rara que la anterior. Pienso todo lo contrario. Esta tipa es un proyecto del que ya he hablado, así que no me quiero poner repetitiva, que la justicia debería garantizar procesos más ágiles y más rápidos para que los tipos se hagan cargo, y hablo de tipos porque es la enorme mayoría de los casos, pero debería funcionar para cualquier disputa vinculada a la crianza de un niño o una niña, y que el Estado haga todo lo que esté en sus capacidades para perseguir a los deudores alimentarios.
¿Querés renovar la licencia, papi? Bueno, creo que no. ¿Querés acceder a esta política social? Y la verdad que no, pagá. Pero si hay algo que me irrita, y con esto voy a cerrar, son las tipas que le hacen el trabajo sucio a los chabones que ni se animarían a decir una cosa como esta pensando que eso le va a garantizar. Ni quiero entrar en detalles. La realidad de la Argentina es otra. Muchísimos hogares monomarentales, muchísimas criando solas. Tal vez es más prestarle atención a eso que empeorarlo. Pero es una idea loca, tal vez, muy disruptiva. No, mira, corazón, con esto creo que basta. Disruptivo es decir, algo con lo que la hegemonía política y feminista, por supuesto, también no está de acuerdo. Disruptivo no es lo que estás diciendo. Pero vamos a centrarnos en 2 detalles del final de su intervención. Para empezar, que las mujeres le hacemos el trabajo sucio a los hombres que les gustaría estar diciendo lo mismo y que no se animarían. No se animarían porque en su caso es un delito de odio y en el nuestro no. Por eso somos las mujeres las que hoy tenemos que defender la dignidad y los derechos básicos de los hombres, porque los hombres no pueden defenderlos por su cuenta. Como hace 100 años tuvieron que ser liberales, como Stuart Mill, los que defendieran el derecho al sufragio femenino, porque nosotras no podíamos. Pero vamos a detenernos en otro detalle. Pagá. Ofelia Fernández está súper a favor del proyecto que busca que los hombres se vean privados de hacer ciertas burocracias públicas, como, sin ir más lejos, renovar el carnet de conducir, el permiso para manejar, si no estás al día con la cuota alimentaria de los menores. Convengamos que la cuota alimentaria de los menores es lo único en este país que está sujeto a la inflación, porque los sueldos de los tipos que tienen que pagarla, resulta que no. Y resulta que si te quedaste sin laburo y no estás pudiendo pagar la cuota alimenticia y te ofrecen un laburo donde tenés que manejar y tenés que tener el permiso de manejar, no lo vas a poder renovar para poder tener ese laburo porque no podés pagar la cuota, porque no tenés laburo. Entonces convertimos a los hombres en poco menos que seres humanos, en poco más que animales, y le arrebatamos sus derechos fundamentales como el derecho a, no sé, poder hacer trámites básicos que tiene que poder hacer todo el mundo. Pero vamos a irnos directamente al eje de la cuestión, que es la renuncia a la paternidad. Ofelia Fernández piensa que la renuncia a la paternidad es que un hombre pueda abandonar a sus hijos a los 10 años, cuando el pibe tiene 10 años, irse a comprar cigarrillos y no volver jamás. Y no, resulta que la renuncia a la paternidad está muy alejada de todo esto. Pero en lugar de contárselos yo así como se lo estoy contando, ¿en qué consiste la renuncia a la paternidad? Voy a pasar a leerles directamente este artículo porque me parece que será la mejor forma de que puedan entender con todas las aristas, con todos los matices, esto de lo que estamos hablando ahora mismo. Y sí, sinceramente, humildad a un lado, me parece que si hay una persona en este país autorizada para hablar de renuncia de paternidad, esa soy yo, que lo estaba hablando hace 3 años, cuando de esta temática nadie sabía. Paso a leerles mi querido artículo porque me parece sinceramente que no hay mejor forma de expresarlo que como lo expresé ayer en la desesperación en el aeropuerto de Mendoza mientras esperaba un avión después de hablar en la legislatura también de temas muy similares, derechos de los hombres. Esto surgió en sincronía perfecta con una convención provincial de derechos de los hombres que tuvo lugar en la legislatura mendocina. Y volviendo de esto, surge este tema donde parece que, claro, que los derechos de los hombres son algo muy de nicho, que en la sociedad posmoderna en la que vivimos a nadie le importan. Procedo. ¿Qué es la renuncia a la paternidad que propuso Lili Lemois? Desarmando el mito. Desde hace años en mi canal de YouTube vengo tratando temas cuanto menos impopulares. Entre ellos se halla el debate moral, ético y legal de la renuncia a la paternidad, una discusión con pocos adeptos y aún menos interesados en siquiera escucharlo. Hasta el día de ayer. La candidata diputada por la Libertad Avanza, Lili Lemois, fue invitada al programa Neura, donde habló de su proyecto para legalizar la renuncia a la paternidad. Y vamos a hablar más adelante de por qué la palabra correcta es legalizar. Y parte de la respuesta la tiene Ofelia, se los juro por Dios. Tras sus declaraciones, cientos y cientos de soflamas incendiarias que carecen del más mínimo análisis contextual de la cuestión que se trata, surgieron como pequeñas ratas a devorar sin permiso ni perdón todos los matices que este debate debe contener. Sin pensarlo, salieron a defecar sobre el jardín de las ideas que otros llevamos construyendo respecto a la temática. Años llevamos construyendo esto.
A mí personalmente me molesta, me enerva, me trastoca, o en palabras más argentinas, me recalienta ver cómo se puede cuidar una flor durante años y lo fácil que es arrancada por un vendaval de ignorancia mediática. Y por eso estamos como estamos, porque el jardín de las ideas se desvirtúa a cada minuto cuando un montón de anónimos con más ego que interés en construir una sociedad mejor se ven autorizados a hablar de una temática que ni siquiera comprenden. Y aquí no hay humildad que valga, porque podemos sentarnos, no podemos, más bien, sentarnos con un café pacíficamente esta temática antes de que alguien la escuche de forma superficial en un medio de comunicación y se ve interpelada personalmente por una idea absolutamente deformada de lo que la renuncia a la paternidad conlleva. Y siendo esta suficiente introducción y catarsis sobre las emociones que florecen en mí al ver cómo estamos sumidos en la auténtica ignorancia y desprestigio del conocimiento, comienzo con lo que se me pide: explicar. La renuncia a la paternidad es imposible ser entendida sin el debate del aborto legal. Tanto es así que incluso otro sinónimo de renuncia a la paternidad, ampliamente conocido para quienes llevamos nadando en este río largo tiempo, es aborto de papel. Quizás sea esto lo que chirría sobre la intervención de Lilian Neura, que tanto ella como su agrupación se oponen al aborto, lo que deja rengo al debate de la renuncia a la paternidad al venir desde el espacio de la libertad avanza. Hace unos años se discutió en nuestro país la legalización del aborto, que acabó con su aprobación en el Senado y su entrada en vigor. Aún recuerdo el debate de más de 9 horas que atentamente seguí a través de YouTube con la esperanza de encontrarme algún argumento de peso, a favor o en contra. No hubo ninguno. Sin embargo, donde sí tuvo lugar un debate de peso fue la calle, en las redes sociales, entre los civiles de a pie que vemos nuestra vida modificada continuamente por mercenarios políticos que desde el absoluto desconocimiento atentan contra nuestra realidad y nuestra libertad también. En esta temática siempre existieron 3 aristas: el debate moral y ético, el debate de aplicabilidad legal y el debate científico. Salvando el debate científico que no tiene lugar en el caso de la renuncia a la paternidad, las otras 2 variables se mantienen en ambos. Y ahora entramos con lo que es el debate moral. Yo les pido que hagan un ejercicio de regresión en el tiempo y traten de recordar todos y cada una de las razones existencia. Y si no tiene medios económicos ni estabilidad mental y física suficiente para hacerse cargo de un menor, ¿y si estaba estudiando? ¿Y si tenía otros planes? ¿Y si el hecho de mantener un hijo o no mantenerlo hace a esa mujer caer bajo la línea de pobreza? ¿Y si esa mujer vive en un entorno perjudicial para el menor? ¿Y si fue engañada para tener un hijo? ¿El hombre se sacó el preservativo durante la relación sexual sin su consentimiento o eyaculó en su cavidad vaginal sin su consentimiento? ¿Y si fue violada? Un hijo no puede ser un castigo, porque es condenar a la madre y también a su hijo a ser criado por una persona que ni lo quiere ni está capacitada para criarlo. Resulta, señores y señoras, niños y niñas, que todas estas razones son tan válidas tanto en el caso del aborto legal como en el caso de la renuncia a la paternidad. Y digo, tan válidas, porque acá lo que importa no es tanto si lo validamos con unanimidad o no. Lo que importa es la coherencia, otro concepto al que nos estamos desacostumbrando. Si consideramos que ninguna de estas razones son válidas para defender el aborto legal, naturalmente tampoco serán válidas para la renuncia a la paternidad. Pero, por el contrario, si consideramos que todas y cada una de ellas tienen validez, entonces, curiados, porque casi un año en Córdoba hace mella en el vocabulario, lo único que no te convierte en un hipócrita, en un ventajista de la moral, es posicionarte también, al menos desde lo moral, a favor de la renuncia a la paternidad. Pero Valentina, oh, exclamó el dulce ignoto, ¿los hombres no pueden ser violados? A ver, amor de mi vida, corazoncito, primor, rey, hermoso, bonito. Lo que es o no es violación, lamentablemente no lo elige la naturaleza, lo elige la ley. El hombre puede ser abusado sexualmente, pero en la mayoría de las legislaciones occidentales, nunca violado. Se considera violación únicamente a la penetración forzosa, es decir, el ser penetrado vía anal o vaginal sin el consentimiento de quien lo recibe. Pero aquí está la trampa. Es posible que un hombre tenga relaciones sexuales con acceso carnal sin su consentimiento. Existe la obligación de penetrar. Hay suficientes casos documentados, aún con el estigma que recae sobre los hombres que en muchos casos les impide hablar de lo que han vivido, y esto no se contempla como violación. Para hablar de esto, de hecho, hay datos concretos a los que podemos remitirnos, como por ejemplo el informe de la CDC
del estudio National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, realizado en Estados Unidos, como he comentado anteriormente. En este estudio, que pueden buscar por su cuenta, y si no les pongo la captura en pantalla, sencillamente porque este video no va a ir editado, te informan que hubieron exactamente 922.000 casos de violación, todos evidentemente sufridos por víctimas mujeres, porque como comentamos anteriormente, no se contempla como violación aquellos casos donde hay obligación de penetrar. Sin embargo, en esta misma encuesta sí que hablan del forzamiento a la penetración, es decir, de cuando se fuerza a un hombre a penetrar a otra persona. Y en este caso, recuerden que la cifra anterior de violación eran 922.000. En este caso tenemos 962.000. Es decir, hay más casos de hombres obligados a penetrar a otras personas que casos de mujeres violadas. Datos de la CDC del año 2011. No hay opinión, es un dato. Dato mata relato. Pues bien, creo que aunque la ley considere que solo cuando existe penetración recibida se puede catalogar como violación, ninguna persona que aún conserve sus neuronas más o menos intactas podría afirmar que el hecho de que se te obligue a penetrar vía anal o vaginal a otro ser humano sin desearlo es, a todas luces, una violación. También resulta que la capacidad de que se produzca un embarazo no deseado puede darse tanto en la penetración forzosa como en la obligación de penetrar, porque aquí el dato clave es que exista una penetración vía vaginal. Pero Valentina, no es lo mismo, porque una mujer puede ser víctima de que el hombre retire el preservativo a mitad de la relación sexual o que eyacule dentro sin el consentimiento de la mujer. Señor, cállese un poco, en serio, cállese. Si bien esto es cierto, lo cierto también es que existe un paralelismo inequívoco en el caso de los hombres, y esto la señorita Limois lo comentó en su entrevista. Quizás con demasiada vagueza y pocos detalles, quizás con pocos ejemplos, quizás partiendo de lo que en el mundo académico se considera evidencia anecdótica, que es el de caridad consiste en dar la mejor interpretación posible a lo que dice el otro y no la peor. Quise con Lilia aplicar el principio de caridad y fui perfectamente capaz de entender a qué se refería. Lilia dijo, existen mujeres que pinchan el preservativo para quedar embarazadas y así retener al hombre. Mi abuela, que era enfermera, lo vio, me lo contó. Parafraseo, no recuerdo sus palabras exactas. Esto es total y absolutamente pero también existen otras circunstancias de fraude reproductivo, lo cual me gusta llamarlo así porque lo es, que paso a describir en un ejemplo práctico real vivenciado por un amigo mío. Mi amigo tenía una novia con la que convivía. Esa novia tomaba pastillas anticonceptivas. La relación no estaba precisamente en su mejor momento, vale recalcar esto. Novia tenía su blister de pastillas anticonceptivas en una repisita del baño. Novio, amigo mío, veía como cada día una pastillita desaparecía y así presumía, con la complicidad de la confianza propia de una relación de pareja, que su novia las estaba tomando. A esto le sumamos otro detalle. El gasto del blister mensual lo sufragaba él. Un día, novia sale embarazada. Novio se pregunta cómo puede haber tenido tanta mala suerte con el bajo porcentaje de error que tiene la pastilla anticonceptiva. Y es entonces que novia confiesa, ni corta ni perezosa, que llevaba más de un año arrojando diariamente la pastilla de inodoro con la esperanza de que si ella se quedaba embarazada, la relación se fortalecería e impediría la separación. Es decir, en criollo, te mentía abierta y descaradamente para quedar embarazada, obviando por el camino tu derecho a una discusión y consenso sobre si querías o no tener un hijo, y te forcé a una paternidad que no deseabas para así evitar que, por culpa o sentido de responsabilidad, no me dejes. No sé para ustedes, pero para mí estas dos circunstancias son bastante paralelas a tirar el preservativo sin conocimiento de la mujer o eyacular dentro de la cavidad vaginal sin el consentimiento de esta. ¿Podemos concluir entonces que el debate moral sobre las razones para la posible legalidad son paralelas? Yo respeto la coherencia sobre todas las cosas y aunque no todos somos humanos y alguna vez todos pecamos de falta de coherencia, creo que en nuestro camino a la mejora personal tenemos que perseguirla en todos los contextos de la vida. Por eso, yo no vengo aquí a intentar convencer a nadie de estar a favor o en contra del aborto o a favor o en contra de la renuncia a la paternidad. Y esto quiero que quede especialmente claro. No estoy intentando convencerte ni de una ni de la otra posición. Solo te intento convencer de que seas una persona coherente.
Existen otro montón de matices en los que no me voy a adentrar ahora porque no son relevantes en este momento para el punto central en lo que busco exponer. Lo que sí busco es defender el valor de la coherencia, o a favor o en contra. Para que este apartado esté completo, no podemos evitar abordar la cuestión respecto de la soberanía de las mujeres de tomar decisiones conscientes sobre el plano de la realidad. Adultas capaces de evaluar el contexto que nos envuelve y de tomar decisiones conscientes con base en ese contexto. No existe derecho tal como el derecho a obligar a otro a paternar. No existe derecho tal como el derecho a obligar a un tercero a sostener las consecuencias y sufragar económicamente una decisión que no está tomando. Menos aún cuando la inversa jamás se contempla. Un hombre, por razones evidentes ligadas a que el cuerpo femenino es el único afectado por un embarazo, no puede depositar sobre una mujer la responsabilidad en sincronía perfecta con la intervención de la señorita Lemois. Britney Spears relata en su nueva autobiografía cómo Justin Timberlake la habría obligado a realizarse un aborto cuando salían juntos. Esto es absolutamente mentira. Justin Timberlake no le obligó a realizarse un aborto. Justin Timberlake sencillamente informó a Britney Spears de su total desinterés y negativa a hacerse cargo del bebé que habían concebido y que en ese momento era un pequeño cigoto en el vientre de Britney. Justin Timberlake no privó a Britney de ese hijo. Britney podría haber decidido traer al mundo a esa criatura de todas formas y decidió no hacerlo. Ante la posibilidad de afrontar la maternidad por su cuenta, ella optó por no seguir adelante con ese embarazo. Ahora bien, hago un pequeño disclaimer sobre lo de la conclusión que saqué yo, no me la estoy inventando. Son las palabras textuales de Britney Spears en su autobiografía. Así que vayan y léanselo y después vuelven y me piden perdón. Continuamos. Aplicabilidad legal y diferencias entre renuncia a la paternidad y abandono parental. Ofelia, mi gata opina lo mismo. Tengo la absoluta certeza que cuando un ignoto... Le voy a abrir la puerta porque no para de... Vamos, fuera. Bien. Continuamos. Aplicabilidad legal y diferencias entre renuncia a la paternidad y abandono parental. Esta es la parte que a mí me gustaría específicamente que escuchara la señorita Ofelia, que ha confundido absolutamente todo. Tengo la absoluta certeza que cuando a un ignoto, es decir, Ofelia Fernández, prepotente, es decir, Ofelia Fernández, le hablas de renuncia a la paternidad, lo que se le viene a la cabeza es abandono parental. Apuesto mi cabeza a ello y no la pierdo porque ya Ofelia me lo demostró. El abandono parental tiene lugar, por ejemplo, cuando papá se va a comprar cigarrillos cuando el niño tiene 8 años y la compra de cigarrillos se perpetúa a lo largo de toda la vida de ese menor. Abandono parental es también cuando a los pocos meses de nacido el bebé, papá se ve para con el menor. Nada de todo esto es renuncia a la paternidad. Y todo esto fue el ejemplo que dio Ofelia Fernández como si lo fuera. Renuncia a la paternidad bien comprendida es lo siguiente. Progenitora hembra queda embarazada en un país que contemple el aborto legal. Progenitora hembra tiene el deber y la obligación de informar a progenitor macho del embarazo, mientras que progenitora hembra, según el país, al alumbramiento, el plazo de progenitor macho para renunciar a la paternidad corre desde que la progenitora hembra informa al progenitor macho. De esta manera, también pasa a ser interés y beneficio de progenitora hembra informar con celeridad tras recibir la noticia. El progenitor macho debería tener aproximadamente 2 a 3 semanas para tomar la decisión sobre si quiere asumir esa paternidad o renunciar a ella. Renunciar a ella implica renunciar a las obligaciones, pero también renunciar a los derechos. Progenitor macho no deberá sostener económicamente la vida de ese menor, pero tampoco podrá aparecer en la vida del pendejo cuando el pendejo tiene 13 años. En caso de renunciar, a todas luces, ese bebé en el vientre no es su hijo. Pero Valentina, acá vamos de vuelta con la ignota de Ofelia Fernández. ¿Cómo un juez va a tener que dirimir todas y cada una de las veces que un padre quiera renunciar a la paternidad, a ver si estas razones para acceder a la renuncia a la paternidad existen? No, a ver,
De la misma manera que cuando se planteó el aborto legal, se arguyeron un sinfín de razones morales por las cuales una mujer podría querer acceder a un aborto legal, descritas y detalladas en el apartado de arriba, pero estas razones no tienen que ser planteadas ni dirimidas en un tribunal de familia, lo mismo ocurre con la renuncia a la paternidad. Tenemos que ser capaces de diferenciar entre un argumento moral y un proceso judicial. En el hipotético caso de que se aprobara en el Senado de la Nación una ley de renuncia a la paternidad o bien se modificara la ley de aborto para contemplarla, se establece, al igual que en el aborto, que cualquier padre, por cualquier motivo que considere oportuno, pueda optar por esta decisión siempre y cuando lo haga dentro de los plazos establecidos y a través de los mecanismos legales proporcionados para ello. Imaginemos, pues, que progenitor macho, en efecto, decide que desea renunciar a la paternidad. Ahora es el momento de progenitora hembra de tomar su decisión. Se hace cargo de ese bebé por sí misma, o bien lo da en adopción, o bien se practica un aborto. ¿Y por qué el hombre tiene que tomar la decisión antes y la mujer queda supeditada a tomar una decisión frente a la decisión de él? Porque la naturaleza es perra y puta, y da la maldita casualidad de que quien tiene la capacidad de gestar es la hembra. Si el progenitor masculino decide primero, la mujer entonces tiene la posibilidad de escoger. Si no, se le priva. Cerrando este tema con broche de oro, los animo a practicar fervientemente la coherencia y el amor por la razón. Si pedimos igualdad ante la ley y contemplamos que un hijo no debe ser un castigo, porque no solo es una condena para los progenitores que no pueden ni quieren ser padres, sino también una aberración para el futuro de ese niño. Y los invito a pensar en ese contexto, en cuántos casos existen de progenitores, hijos de la grandísima, donde hubiera sido preferible que los dieran en adopción, lo abortaran o renunciaran a la paternidad a que los torturaran, abusaran, maltrataran o asesinaran. Porque eso convierte a algunos niños, porque entonces, señores, no podemos establecer progenitores de primera y progenitores de segunda, ahí sí, porque eso convierte a algunos niños en niños de tercera, sometidos a la voluntad de quienes jamás miró por su bienestar. Así que no, señores, la renuncia a la paternidad no se trata ni de que los hombres se borren completamente de la vida de los menores cuando los menores ya están nacidos. Tampoco se trata de que un juez tenga que dirimir si la chica le pidió al chico que se sacara el preservativo o si la chica se había tomado o no la pastilla. Y entender también, por último, que la renuncia a la paternidad solo tiene sentido cuando se enarbola dentro del debate del aborto legal. Acá solo hay 3 opciones justificables. Opción número 1, justificables y coherentes me refiero. Opción número 1, estás en contra de la renuncia a la paternidad y en contra del aborto. Bien, sos coherente. Opción número 2, estás a favor del aborto y estás a favor de la renuncia a la paternidad. Bien, sos coherente. Opción número 3. ¿Sos coherente? Sos coherente. En esas cuestiones sos específicamente muy coherente. Pero para cerrar, les quiero otro dato más. Se olvidan, feministas, de que de la renuncia se pueden ver beneficiadas también mujeres. Mujeres que quizás no quieren abortar, no se animarían a abortar por nada en el mundo y tienen a un progenitor masculino, un padre, que sí quiere hacerse cargo de ese menor. Esa mujer transita el embarazo y tras transitar el embarazo y alumbrar a ese bebé, renuncia a la maternidad y le deja la tenencia, la custodia y la patria potestad en exclusiva al papá. Las mujeres también se pueden beneficiar y la renuncia a la paternidad es de esto, no lo que te están contando. Acá abajo en la descripción tenés el acceso a mis redes sociales, a las formas en las que podés colaborar con el canal y a mi canal secundario. Suscríbete si te gusta este contenido, que hay mucho, mucho más. 7 años de contenido. Los amo. Gracias de apoyo.